Libro Profetas y Reyes. Introducción. La viña del Señor. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliese de entre su parentela idólatra y le invitó a que morase en la tierra de Canaán, lo hizo con el fin de otorgar los más ricos dones del cielo a todos los pueblos de la tierra. Haré de ti, le dijo, una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, versículo 2. Abraham recibió la alta distinción de ser padre del pueblo que durante siglos habría de custodiar y conservar la verdad de Dios para el mundo, el pueblo por medio del cual todas las naciones iban a ser bendecidas en el advenimiento del Mesías prometido. Casi habían perdido los hombres el conocimiento del Dios verdadero. Sus intelectos estaban entenebrecidos por la idolatría, en lugar de los estatutos divinos, cada uno de los cuales es santo, justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. Procuraban sustituir leyes en armonía con los designios de sus propios corazones crueles y egoístas. Sin embargo, en su misericordia, Dios no los raía de la existencia. Se proponía darles la oportunidad de conocerle mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por su pueblo fuesen el medio de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. La ley de Dios debía ser exaltada, su autoridad mantenida, y esta obra grande y noble fue confiada a la casa de Israel. Dios la separó del mundo para poder entregarle un cometido sagrado. La hizo depositaria de su ley y quiso conservar por su medio el conocimiento de sí mismo entre los hombres. Así debía brillar la luz del cielo sobre un mundo envuelto en tinieblas, y debía oírse una voz que suplicara a todos los pueblos que se apartasen de la idolatría para servir al Dios viviente. Con gran fortaleza y con mano fuerte, Éxodo 32, versículo 11. Dios sacó a su pueblo elegido de la tierra de Egipto. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam, y reprendió al mar Bermejo y secólo, e hízoles ir por el abismo. Salmo 105, versículo 26 y 27. Salmo 106, versículo 9. Él los rescató de su condición servil para poder llevarlos a una buena tierra, una tierra que había preparado en su providencia para que les sirviese de refugio, que los protegiese de sus enemigos. Quería traerlos así y rodearlos con sus brazos eternos, y en reconocimiento de su bondad y misericordia debían ellos exaltar su nombre y hacerlo glorioso en la tierra, porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo. Trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Deuteronomio 32, versículos 9 al 12. De este modo acercó así a los israelitas
para que morasen como a la sombra del Altísimo, milagrosamente protegido de los peligros que arrostraron en su peregrinación por el desierto. Quedaron finalmente establecidos en la tierra de promisión como nación favorecida. Mediante una parábola, Isaías relató patéticamente cómo Dios llamó y preparó a Israel para que sus hijos se destacasen en el mundo como representantes de Jehová, fructíferos en toda buena obra. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola, y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas. Isaías capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Mediante la nación escogida, Dios había querido impartir bendiciones a toda la humanidad. La viña de Jehová de los ejércitos, declaró el profeta, es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deleitosa. Isaías 5, versículo 7. A este pueblo fueron confiados los oráculos de Dios. Estaba cercado por los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza. La obediencia a estos principios debía ser su protección, porque le impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas. Como torre del viñedo, Dios puso su santo templo en medio de la tierra. Cristo era su instructor, como había estado con ellos en el desierto, seguiría siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y en el templo, su gloria moraba en la santa Shekinah sobre el propiciatorio. Él manifestaba constantemente en su favor la riqueza de su amor y paciencia. El propósito de Dios le fue manifestado por Moisés y fueron aclaradas las condiciones de su prosperidad. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, les dijo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. A Jehová has ensalzado hoy, para que te sea por Dios y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos, y para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado hoy, para que le seas su peculiar pueblo, como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, capítulo 26, versículo 17 y 19. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas, pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirían con su pueblo escogido, todos los que como Rahab, la cananea, y Ruth la moabita, se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero.
Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. El Señor declaró: y yo te planté de un buen vidueño, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmientos de vid extraña? Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitárele su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Jeremías capítulo 2, versículo 21, Oseas capítulo 10, versículo 1, Isaías capítulo 5, versículo 3 al 7. Por medio de Moisés, Dios había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. Al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida de Dios y la bendición de Él ya no podría descansar sobre ese pueblo. A veces estas amonestaciones fueron escuchadas y ricas bendiciones fueron otorgadas a la nación judía y por su medio a los pueblos que la rodeaban. Pero en su historia fue más frecuente que sus hijos se olvidaran de Dios y perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Le privaron del servicio que Él requería de ellos y privaron a sus semejantes de la dirección religiosa y del ejemplo santo que debían darles. Desearon apropiarse de los frutos del viñedo sobre el cual habían sido puestos como mayordomos. Su codicia los hizo despreciar aún por los paganos, y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. Con corazón paternal, Dios soportó a su pueblo, intercedió con él mediante las misericordias que le concedía y por las que le retiraba. Con paciencia le señaló sus pecados y esperó que les reconociese. Envió profetas y mensajeros para instar a los labradores a que reconociesen los derechos de su Señor. Pero en vez de ser bienvenidos, aquellos hombres de discernimiento y poder espirituales fueron tratados como enemigos. Los labradores los persiguieron y mataron. Dios mandó otros mensajeros, pero recibieron el mismo trato que los primeros, y los labradores fueron aún más resueltos en su saña. El hecho de que el favor divino le fuera retirado a Israel durante el destierro indujo a muchos a arrepentirse. Sin embargo, después de regresar a la tierra de promisión, el pueblo judío repitió los errores de generaciones anteriores y se puso en conflicto político con las naciones circundantes. Los profetas a quienes Dios envió para corregir los males prevalecientes fueron recibidos con la misma suspicacia y el mismo desprecio que habían arrostrado los mensajeros de tiempos anteriores, y así, de siglo en siglo, los guardianes de la viña fueron aumentando su culpabilidad. La buena cepa plantada por Dios en las colinas de Palestina fue despreciada por los hombres de Israel y fue finalmente arrojada por encima de la cerca. La lastimaron y pisotearon y hasta alentaron la esperanza de haberla destruido para siempre. El viñatero sacó la vid y la ocultó de su vista. Volvió a plantarla, pero al otro lado de la cerca,
de modo que la cepa ya no fuese visible. Las ramas colgaban por encima de la cerca y podían unirse injertos, pero el tronco mismo fue puesto donde el poder de los hombres no pudiese alcanzarlo ni dañarlo. Para la iglesia de Dios que custodia su viña en la tierra hoy, resultan de un valor especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En las enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos, cómo recobró el favor divino, cómo rechazó al Señor de la viña y cómo el plan secular será realizado por un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. Y hoy el mensaje de Dios a su iglesia, a aquellos que se ocupan en su viña como fieles labradores, no es otro que el dado por el profeta antiguo. En aquel día cantad de la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, guardaréla de noche y de día, porque nadie la visite. Isaías capítulo 27, versículo 2 y versículo 3. Espere Israel en Dios. El Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho. Pronto vendrá a los suyos y en aquel alegre día se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se henchirá de fruto. Isaías capítulo 27, versículo 6.